Muy buenas noches, señores Buenas estudiantes. noches. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la clase de ciencias naturales. Buenas Buenas noches, noches, Lice. Licen. Buenas noches. Alexandra, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias naturales y Buenas como es de noches, Lice. costumbre, ¿cómo está? Muy buenas noches, compañero, bienvenido. Como es de costumbre, como les había estado mencionando, iniciamos presentándoles el documento correspondientes a su tarea. Estamos en la semana número 3 de esta unidad número 5 y vamos a ver justamente la tarea número 3 que se encuentra ya activada en su aula virtual para que puedan seguir desarrollándolo. Tienen en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 5, ciclo celular y reproducción. Vamos a ver el subtema número 3, que es el ciclo celular, la mitosis, la citocinesis y la meiosis, que son las etapas en cuanto a la reproducción de la célula. Vamos a ver, a continuación tienen el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para el desarrollo de la misma. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolle las siguientes actividades, dice. En la hoja de trabajo dibuje las fases del ciclo celular, es la primera etapa la primera tarea que deben hacer. La segunda dice redacte un resumen que con sus propias palabras sobre la subdivisión de la mitosis, la meiosis, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Vamos a ver ya en el desarrollo del material de apoyo, ahí tienen toda la información pertinente y que vamos a ir explicando la noche de hoy. Recuerden que todos los trabajos son 100% escritos, para ello ustedes deben de desarrollar la rotulación de la hoja de trabajo, la hoja donde ustedes van a desarrollar su tarea. Ustedes tienen que en la parte superior rotularla, cumplir con todas las obligaciones, los requerimientos que obviamente tiene esta tarea, y una vez que ustedes han cumplido con esa actividad, a continuación desarrollan el contenido de su tarea. En función del contenido de la actividad, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que la tarea cumplan los requerimientos requeridos. A continuación tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema ciclo celular, mitosis y citocinesis, la meiosis, correspondientes a la semana número 3 de fecha 6 de enero del 2025. Esta tarea permite entregas desde el 6 de enero, la fecha límite de entregas del 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2025. Tienen ustedes toda la información pertinente en cuanto al desarrollo de la presente actividad se refiere. Una vez que se les ha mencionado ya las actividades en función de su tarea, vamos a desarrollar a continuación el material de apoyo. Vamos a ir explicando todos los temas relacionados al tema que ustedes tienen, obviamente, en sus pantallas, y obviamente que también tienen el material necesario para poder desarrollar su tarea. Y vamos a hablar, estamos en el tema, en la unidad número 5 con el tema central, ciclo celular y reproducción, cómo se reproducen las células. Y vamos a ver el ciclo celular. ¿En qué consiste el ciclo celular? Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tienen lugar en la vida de una célula desde que ésta se origina hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de células y pueden oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. El ciclo celular consta de dos fases principales que son la interfase celular, esa es la primera etapa celular, y la división celular. Estas son las dos etapas en cuanto a las fases de la célula. Cuando hablamos de la interfase celular, es el periodo más largo de la célula. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y relación. Mientras que en la fase de la división celular es el periodo, por el contrario, más corto. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Eso es la división celular.
Pues ya sabemos que el ciclo celular consta de dos fases, la interfase celular y la división celular. En relación a la interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se llevan a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende tres etapas: la etapa G1, la S y la etapa G2, que ya vamos a ir viendo a continuación a qué corresponden cada una de estas etapas. Iniciamos con la primera etapa, que es la etapa G1. En la etapa G1 se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. Las células aumentan de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo justamente en esa etapa. Pero al contrario, si continúa, pasamos a la etapa S en cuanto a la evolución de la reproducción celular. En la etapa S, la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que éste se duplica. También se duplican los centriolos en las células animales. Y pasamos a la última etapa, que es la etapa G2. En la etapa G2, la célula acumula energía de los ATP. ¿Qué es el ATP? Son los adenosis trifosfatos para efectuar la división celular. Hacia el final de esta etapa empieza a hacerse visible los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, la célula detiene el ciclo justamente en ese proceso. En las siguientes estructuras, en los siguientes gráficos, ustedes van a poder identificar justamente las diferentes etapas o los diferentes ciclos de la vida de la célula, obviamente que se denomina el ciclo celular, que es el proceso de vida de las células. Y al otro extremo tenemos el esquema del ciclo celular y la duración de un ciclo de 20 horas, cómo se los va desarrollando, cómo se va interaccionando la célula durante el proceso de duración del ciclo celular. En cuanto a la división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa apenas el 10% del tiempo total del ciclo celular. Importante. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares con características eucariotas. En los pluricelulares permite la proliferación celular, esto es el aumento del número de células en un determinado tejido. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definitiva. Dentro de esta etapa distinguimos en la división celular dos procesos esenciales: la mitosis y la citocinesis. Esas son las dos etapas fundamentales en cuanto a la división celular. Y ya vamos a ir hablando en función de cada una de estas. Vamos a ver a continuación la mitosis y la citocinesis. ¿En qué consiste? En relación de la mitosis, podemos mencionar que la mitosis es el conjunto de procesos que tiene como objetivo la participación entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se divide en cuatro etapas. Tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pues ya sabemos que la mitosis obviamente se subdivide en estas siguientes etapas, que son cuatro etapas como tal: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. A continuación vamos a detallar en el siguiente gráfico cada uno de estos eventos, cada una de estas etapas en cuanto a la reproducción celular. Y vamos a ver la estructura de la mitosis.
Posteriormente estaremos viendo la citocinesis, pero en esta primera etapa vamos a ir analizando, vamos a ir viendo la mitosis. Vamos a ver en qué consiste la mitosis. La mitosis está a su vez subdividida por la etapa que es la profase. La profase es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 90% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios. Primero se hacen visibles los cromosomas, luego se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el núcleo. Y otra de las características que también podemos mencionar es que en el citoplasma de la célula animal los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares los denominamos ribosomas. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Es una de las características también en relación a los vegetales. Vamos a ver en relación a la siguiente etapa que es la metafase. La metafase es, en esta etapa observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. El uso mitótico está completamente formado y los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centriolo a unas fibras de uso mitótico. En cuanto a la anafase es la capa más rápida de la mitosis. Puede apreciar los siguientes cambios. Primero, las fibras del uso mitótico unidos a los cromosomas empiezan a acortarse. Luego, la tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Y por último, cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todo lo hacen a la misma velocidad. Eso en cuanto a esta etapa que es la anafase. Vamos a ver la siguiente etapa importante que es la telofase. Y esto obviamente cuando hablamos ya de la telofase, estamos obviamente en la última etapa en relación a la mitosis. La telofase es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Primero, los dos grupos de cromátidas formadas durante la anafase ligan a los polos de la célula. Luego se regenera la envoltura nuclear. Posteriormente, en el citoplasma van desapareciendo las fibras que forman el uso mitótico. La siguiente estructura, la estructura del ADN, pasa de cromátida a cromatina. Aparece el núcleo dentro de aparece el nucleolo dentro de cada núcleo. Esas son las características en cuanto a la telofase. Vamos a ver en la parte final ya qué son las que es o cuáles son los procesos en relación a la citocinesis. La citocinesis es la división y la repartición de citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferenciada en las células animales y en las células vegetales. En relación a las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Esta vez completa la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar. Y por último, tenemos la citocinesis vegetal. En este proceso, las células vegetales presentan un papel vegetal rígido que la rodea. La división de citoplasmas se da a partir de una vesícula de membranas especiales que van apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras las llamamos fragmoplastos. Los fragmoplastos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células hijas. Esas son las características en cuanto a la citocinesis. Aquí hemos visto todos los procesos en cuanto a la reproducción, en cuanto a la mitosis y la citocinesis en función de la estructuración de la célula. A continuación vamos a ver la meiosis.
Es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de profase, metafase, anafase y telofase, y estas se diferencian por el número o los numerales uno y 2 de los números romanos. En la mitosis, las dos células hijas tienen el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula en dos N cromosomas, que son las características diploides, y después de dos divisiones celulares consecutivas se obtiene cuatro células con N cromosomas, es decir, con un número indefinido o infinito de cromosomas, que obviamente tienen la característica de haploide cada uno. En cuanto a la división meiótica, numeral uno, se parte de una célula diploide en la que el ADN ya se ha duplicado y tienen ellos las siguientes fases. En la profase uno, cuando la célula se encuentra en la profase uno, observamos los siguientes cambios. Los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos. Los cromosomas resultantes se llaman tétradas por estar formadas por cuatro cromátidas y se intercambian fragmentos de ADN. ¿Qué es el ADN? Una vez más les recuerdo que es el ácido desoxirribonucleico. En cuanto al ADN, tenemos la recombinación genética o crossing over, obviamente en su determinación. Esto en la profase uno. En la metafase uno, cuando la célula se encuentra en metafase uno, observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. En el centro de la célula encontramos alineados los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo. Es la característica en cuanto a la metafase uno. Vamos a continuación a la fase de anafase y estamos en la anafase número uno. Cuando la célula se encuentra en la fase anafase uno, observamos los siguientes cambios. Por ejemplo, las fibras del uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Se separa la tétrada, por decirlo de otra manera. Esto en cuanto a la fase correspondientes a la anafase 1. Regálenme solo un segundito nada más.
Continuamos con el desarrollo de la clase. Un gusto, gracias por haberme dado este espacio, este tiempo. Y vamos a continuar con la siguiente. Vamos con la etapa de la telofase 1. Cuando la célula se encuentra en telofase 1, observamos estos cambios, los cromosomas, cada uno con dos cromatidas, llegan a los polos celulares. Se forman la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas. Al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de cromatina. A continuación se da la citocinesis que genera dos células hijas y una interfase. Después de esta tiene lugar la división meiótica 2. Esto en cuanto a la estructura de la telofase 1. La división meiótica 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de dos células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja con dos cromatidas. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las dos divisiones meióticas son cuatro células con la mitad del número de cromosomas de la célula inicial. Esas son las características en cuanto a las estructuras, a las fases, en cuanto a la reproducción celular se refiere. Aquí hemos ido viendo en este proceso cómo se desarrolla la reproducción celular, cómo se van desarrollando, cómo se van aplicando todos estos procesos, estas etapas en cuanto a la división, a los procesos a las etapas que tiene cada una de estos procesos en cuanto a la división y a la reproducción celular. De esta manera, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, se están reproduciendo nuestras células. Cada una de estas fases se van cumpliendo en las células de nuestro organismo. Cuando nos cortamos un dedo, cuando nos quemamos en el sol y empieza por ejemplo, después de una etapa empezamos a desprenderse pedazos de pellejo, por ejemplo, por la fuerza que el sol pegó de más fuerte en nuestra cara, por ejemplo. Ahí esas células muertas obviamente tienen que desprenderse y van a ser reemplazadas por células nuevas. Ahí se aplica todo este proceso de división celular, que es lo que dará origen a una nueva célula que reemplazará a las células que ya se han muerto. Eso es indispensable porque si no se desarrollara este proceso de reproducción celular, prácticamente nosotros desapareceríamos, nosotros moriríamos. Y vamos a ver en esta segunda etapa y última, vamos a ver un poco más acerca del ciclo celular. ¿Cuál es el ciclo celular? Vamos a ver cuáles son las características fundamentales. ¿Qué es el ciclo celular? El ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tiene lugar dentro de todas las células eucariotas, esto es, animales y vegetales. Este ciclo consiste en dos periodos fundamentales, la interfase y la división celular. ¿En qué consiste la interfase? La interfase es el periodo más largo y es el momento en el cual la célula crece, cumple sus funciones específicas y duplica todo su contenido para luego poder dividirse. En esta etapa se conocen tres tramos, que son el G1, el S y el G2, que habíamos visto ya anteriormente. La división celular o fase M corresponde al momento en que la célula entra en mitosis. Este proceso está altamente regulado para garantizar que las células hijas sean copias idénticas de la célula original. Los puntos de control son momentos de transición entre cada fase del ciclo celular. En ellos existen algunas sustancias químicas, por ejemplo, las ciclinas y quinasas dependientes de la ciclina, que señalan el inicio y el fin de cada una de las etapas de división celular. Las alteraciones en las regulaciones del ciclo celular pueden ocasionar un ritmo más acelerado de la mitosis, así como células hijas genéticamente dañadas. Por este sentido, que este tipo de alteraciones se vincula con procesos cancerosos, por ejemplo, cuando se dan, por ejemplo, como les había mencionado anteriormente. Nosotros debemos tener un cuidado único, especialmente desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque en ese momento los rayos de ultravioleta del sol son mucho más fuertes. ¿Qué es lo que hace los rayos de ultravioletas? Alteran las estructuras del ADN y obviamente las transforman en células malignas. Y estas obviamente son las que originan o son prácticamente las que son o consideran lo que es el cáncer. Entonces, esas son las alteraciones que se dan cuando desde el punto genético las células son alteradas, las características genéticas
y obviamente sus hijas obviamente tienen defectos, se generan daños en cuanto a su estructura. En cuanto a las fases del ciclo celular, nosotros podemos observar aquí la fase G1, la S, la G2 y la M. Vamos a ver cuáles son cada una de estas etapas. Las fases del ciclo celular son los periodos por los cuales pasan las células eucariotas durante el tránsito de su vida. Típicamente, durante el ciclo celular se intercalan dos etapas fundamentales, la interfase y la división celular. Esta última puede ocurrir por diferentes mecanismos, la mitosis y la meiosis. En cuanto a la interfase, que habíamos visto ya anteriormente, vamos a ver cuáles son las fases o las etapas fundamentales de esta etapa de subdivisión. La interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Durante muchos años fue considerada una etapa de reposo, que simplemente funcionaba espaciado los momentos de división celular. Sin embargo, hoy se sabe que la interfase es el periodo en el que se lleva a cabo la mayor actividad biosintética de la vida de la célula. En la interfase, las células duplican su tamaño y su contenido cromosómico, como es el material genético. Así quedan listas para comenzar la siguiente fase, que es la división celular. Dentro de la interfase pueden identificarse diferentes tramos o subetapas. Llamamos G1 por graph, intervalo, S por síntesis y la G2. La G1 es un tiempo muy variable que depende del tiempo celular. En esta etapa la célula crece físicamente hasta alcanzar un tamaño de célula madura. Las células del G1 son totalmente funcionales. Esta fase puede durar días, meses, incluso años. Las células que no se dividen, como las neuronas, se alian toda la vida en G1, en la etapa G1, que en estos casos se la denominamos G0. En cuanto a la etapa S, se sintetiza una copia completa del ADN de la célula que ayudará a replicar el ADN en estas etapas o en etapas posteriores. En cuanto a la etapa G2, es el tiempo que transcurre entre el final de la síntesis del ADN y el comienzo de la división celular. En esta etapa, la célula crece aún más en tamaño, genera proteínas y organelas nuevas y se prepara para la división celular. Llamamos también fase M a esta última etapa. En cuanto a la división celular es la etapa relativamente breve del ciclo celular. La mayoría de las células eucariotas se dividen por mitosis, un mecanismo mediante el cual se obtienen dos células idénticas a la célula original a través de una división, a través de un proceso de estrangulamiento. Antes de entrar en mitosis deben duplicarse todos los materiales celulares, incluidos el ADN, para poder ser repartidos proporcionalmente entre las células hijas. Este proceso ocurre durante la interfaz. Una de las finalidades de la fase G2 es la interfase. La célula entra en la fase M, obviamente por mitosis. La mitosis es un proceso complejo que se divide en subcapas conocidas como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Esas son las estructuras en cuanto a la etapa G2. Al final de la mitosis, el citoplasma se parte y se distribuye equitativamente entre dos células hijas. Cada una de ellas comienza una nueva interfase en etapa G1 y el ciclo comienza nuevamente a regenerarse. Las gematas o células sexuales utilizan otro mecanismo de división celular. La meiosis, en estos casos la fase S, es más larga que la G2, es muy corta o no existe en muchas células. Esas son las características en cuanto a los procesos de reproducción que son necesarios en nuestro organismo que se vayan desarrollando, y no solamente en el organismo de los animales, sino también en el organismo de los vegetales, los cuales también poseen el ciclo celular. ¿A qué se denomina el ciclo celular? A un conjunto de pasos, a un conjunto de estructuras que deben cumplir o deben desarrollarse para dar origen a un nuevo ser o a una nueva célula.
Entonces son las características que nosotros hemos ido viendo en función de la división celular y obviamente del proceso de reproducción celular, que es indispensable que nosotros también conozcamos para que sepamos por qué. Cuando, por ejemplo, nos cortamos, cuando nos quemamos, cuando algo sucede con nuestra piel, con nuestros órganos, ¿por qué se regenera? ¿Por qué se recupera? Justamente ahí entra justamente el proceso de reproducción de las células. Inicia el proceso del ciclo celular que se le conoce normalmente. Señoras y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Tienen toda la información pertinente para el desarrollo de la tarea correspondientes a esta semana número 3. Sigan cumpliendo. Recuerden que estamos ya en la antesala del final de todo este proceso educativo. La próxima semana será ya la última semana de actividades que tengamos, será la última semana de clases y de ahí ya viene el examen principal. El examen principal está contenido por todo un grupo de preguntas, 10 preguntas específicamente de todos los temas que hemos venido viendo desde la unidad 1 hasta la unidad 5. De ahí se sacarán las posibles preguntas, las que estarán integrando el examen principal o el examen final que se le conoce dentro de este proceso educativo. Así es que, señoras y señores, a seguir estudiando, a seguir repasando, les deseo suerte y éxito en el desarrollo de esta actividad. Sigan preparándose y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Que tengan una feliz noche y un feliz resto de semana. Hasta mañana, Alicia. Hasta la otra semana, Lice. Ya.